Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Buenas tardes a todos y bueno, sobre todo muchas gracias por estar aquí. Quiero también aprovechar para agradecer al Ayuntamiento de Nerja, como bien decía Juanma, el hecho de que se hayan implicado en una materia quizá, vamos a decir, poco convencional, ¿no? Yo que estoy acostumbrado a recorrer muchísimos municipios, sé que muchos se cierran en banda en cuanto se toca algo que se sale un poquito de lo normal, ¿no? Y por supuesto agradecer a Juan Manuel la oportunidad que me ha dado de estar hoy aquí con vosotros. Hacía tiempo que no venía por Nerja, es una ciudad fantástica a la que quería regresar y bueno, qué mejor manera de hacerlo que en el marco de unas jornadas de eso que tanto nos apasiona a todos y por lo que todos vibramos, que es el mundo del misterio, ¿no? La labor que yo vengo realizando en los últimos 20 años es un poquito diferente a la de Juan Manuel, ¿eh? Sería un poco la otra cara de la moneda. Mientras que él se dedica al campo de la parapsicología, que es especialista en ese terreno que, como bien ha explicado, sirve para estudiar la mente humana, para estudiar los fenómenos que puede producir en el plano físico, la percepción extrasensorial e incluso para intentar reproducir determinados fenómenos o captarlos por medio del material sensible. Mi visión del misterio es la visión del periodista, el periodista que va a cubrir, por ejemplo, un partido de fútbol, pues en mi caso voy a cubrir el misterio. O sea, entrevisto a la gente, voy a los enclaves donde supuestamente se manifiestan esos fenómenos. Si hay que hacer investigación de archivo en alguna ocasión, también la hago. Y con todo ese material elaboro un reportaje. Ese reportaje puede ser para radio, para televisión, para prensa o incluso para los muchos libros que he ido publicando con el paso del tiempo. Con lo cual lo que voy a hacer a continuación es hablar desde ese aspecto del periodismo de misterio, pero de casos malagueños. Y me voy a centrar sobre todo en casos de la Axarquía. Tocaré también algunos de otros lugares de Málaga por dos motivos fundamentales. Uno, porque estamos en Nerja, estamos en un lugar fantástico, como antes decía, de esta comarca mágica que es la Axarquía, y en segundo lugar porque la ruta que en su momento hice por todos los pueblos de Málaga, 101 pueblos, creo que soy uno de los pocos malagueños que ha estado en todos los pueblos de su provincia, comienza de manera casual o causal en un pueblecito, en una pedanía malagueña que se llama Benaque, que pertenece a Macharabialle y que fue el inicio de aquella ruta. Con lo cual vamos a empezar conociendo uno de los casos de la Axarquía. Fotos al fondo, porque hay mucha luz. No sé si más o menos apreciéis las imágenes. Vamos a hacer el primer viaje a Vélez Málaga. En Vélez Málaga hay un enclave, hay un edificio simbólico que se llama la Casa Cervantes. Le dicen Casa Cervantes porque se supone que el propio Miguel de Cervantes, en su época como recaudador de Hacienda, estuvo hospedado en este lugar, que hoy día pues lo incluye en diferentes oficinas de la Junta de Andalucía y escuelas de idiomas, pero que en aquel entonces era un lugar de hospedaje. Te daban de comer, te daban una habitación y bueno, los historiadores no se ponen muy de acuerdo en ese sentido. El caso es que durante una investigación que estuve realizando en Vélez Málaga, muy alejada del mundo de lo paranormal, estaba más centrado en la ufología, en unos documentos que demuestran que en el siglo XVIII Vélez Málaga, sobre todo, era uno de los lugares más calientes ufológicamente hablando de toda España. O sea, había avistamientos de todo tipo, había encuentros con seres de otros mundos, y esa documentación además viene en un libro, en un manuscrito realizado además por petición del propio obispado. Estando en esa ciudad, como digo, me entero de que en este edificio están ocurriendo cosas extrañas y bueno, rápidamente acudo para indagar un poquito entre la gente del entorno, sobre todo vecinos e incluso trabajadores del propio inmueble, y me cuentan que efectivamente allí ocurren fenómenos extraños que parece que se inician o se potencian en el año 1992 cuando se hacen unas obras de remodelación. Me imagino que habréis escuchado alguna vez que en lugares marcados, en lugares donde han ocurrido tragedias en el pasado, no se sabe por qué, en el momento en el que remueves la tierra, en el momento además en el que entran en juego elementos como el agua, corrientes subterráneas, un pozo, como es el caso de la Casa Cervantes, eso potencia los fenómenos, o por lo menos casi que resucita acontecimientos luctuosos del pasado. Yo no sabía nada de lo que había ocurrido aquí en el pasado, pero empiezo, como digo, a indagar entre los trabajadores. En aquel año 1992, después de esas obras de remodelación, son los policías los que empiezan a percibir esa fenomenología. ¿Por qué?
Hoy día el edificio está con su sistema de alarma, normal y corriente como cualquier otro, pero tiempo atrás, por aquel entonces, principios de la década de los 90 del pasado siglo, la policía hacía no solamente rutas por el interior del edificio, sino que tenían su propio puesto de vigilancia. Se ve que había material valioso y siempre había un policía dentro, hacían diferentes turnos, ¿no? Y el primero en darse cuenta de ello era un señor, un agente que estaba sentado en una silla, tranquilamente leyendo una revista. El pozo que se ha visto en la otra imagen, imaginémonos que está allí al fondo, esa sería la entrada, allí estaría el pozo. Él estaba sentado con su revista y de pronto nota que algo pasa por su campo de visión. Levanta la vista y se queda completamente alucinado cuando ve a un señor vestido de negro, con un ropaje como muy antiguo, un ropaje largo, y él aseguraba que no se le veía el rostro, ¿no? Que este personaje surge de la zona del pozo, pasa por delante de él y de pronto desaparece como si nunca hubiera estado allí. Y ese detalle me pareció curioso, el detalle de que no se le veía el rostro, que era un rostro completamente oscuro, velado, ¿no? Bueno, sigo indagando un poco, de hecho contacto con Francisco Ortega, que es otro agente que tuvo además la valentía no solo de contarme la historia, sino de dar la cara en los medios de comunicación. A él le pasó también algo, yo creo que menos impactante si lo comparamos con una visión, que siempre dentro del mundo del misterio lo que más yo creo que aterra al testigo, ¿no? El encontrarse cara a cara con una figura extraña. Pero también Francisco Ortega entra un día a darle el relevo a un compañero, el pozo está aquí a la izquierda. En el momento en el que entra, mira hacia el pozo, está completamente cerrado, estaba la tapa bajada, hoy día tiene un candado, en aquel entonces no, pero es una tapa que pesa bastante, y se quedó mirándola con cierto recelo, ¿no? Porque ya se había empezado a hablar de los acontecimientos, de ese señor de negro que surgía del pozo, la ve completamente cerrada, como digo, empieza a caminar, se cruza con el compañero que ya sale, que ya se había cambiado además, y ambos se giran para ir hacia la puerta. Pues en ese momento la tapa del pozo se había levantado por completo. Pero bueno, eso no es lo más impactante. Yo creo que de todos los acontecimientos hay otra visión todavía mucho más clara, que es la de un grupo de trabajadores de la empresa de limpieza que en un momento determinado tienen cierto enfrentamiento, cierto litigio con el ayuntamiento por tema de dinero y deciden hacer un encierro, y se encierran dentro de la Casa Cervantes, que es el lugar pues más simbólico y por lo tanto a nivel de marketing era mucho mejor, ¿no? Para los medios de comunicación. Nos imaginamos 12, 13, 15 trabajadores de esta empresa apostados allí dentro con las puertas cerradas por completo para que nadie entrara, y están en una habitación de la primera planta, están allí tranquilamente y uno de ellos decide salir a fumar. Quiere no molestar a los compañeros, por lo tanto se sale de la habitación y se apoya en la baranda que hay aquí, prácticamente como si estuviéramos viendo esa imagen. Se ve el patio bajo y la zona del pozo, y él asegura que ve algo exactamente similar a lo que he contado antes. De pronto escucha el sonido como de una tela que arrastra por el suelo, levanta rápidamente la visión, se fija en el pozo y ve que de allí surge de nuevo esa imagen de un hombre de negro, que en este caso pasa incluso por debajo de una bombilla, o sea, hace como el mismo recorrido del que he hablado antes, y al pasar bajo la bombilla, este trabajador puede verle perfectamente la zona del rostro, y sigue asegurando que era algo como velado, como completamente negro, no como si el rostro no se viera bien porque fuera inmaterial, porque fuera de una sustancia poco física, o porque no se viera bien por la falta de iluminación, sino porque donde debería haber un rostro no había absolutamente nada, era una negrura completa, ¿no? Bueno, cuando me narran todo eso sigo indagando entre la gente de la zona, me entero de que hay vecinos que por la noche, cuando ya pusieron las alarmas, porque los policías no querían estar allí ni en broma, de hecho había gente que pasaba la noche en el coche porque no querían estar dentro del edificio, del miedo que sentían, o limpiadoras, por ejemplo, que preferían entrar a trabajar a las 6 de la mañana para poder salir un poco antes en invierno y que no les cayera la noche, que prácticamente a las 6 de la tarde en invierno ya es de noche, pues tenían miedo porque escuchaban golpes, escuchaban pasos, arrastrar de muebles. Pero es que incluso, como antes decía, cuando ya ponen ese sistema de alarmas volumétricas, los vecinos del entorno escuchan cómo salta la alarma de vez en cuando, ellos mismos llaman a la policía, porque junto con ese saltar de alarmas hay también voces, hay también gritos, hay también ese arrastrar de muebles, y claro, rápidamente llaman a los agentes que llegan al lugar, y esto sigue pasando hoy día, y cuando entran no encuentran absolutamente nada. Y estamos hablando de alarmas que saltan en habitaciones que están completamente cerradas, y que eso no salta porque pase una araña por el techo. Tiene que ser algo de gran tamaño que provoque la activación de esas alarmas, ¿no? Eso es lo primero que yo extraigo de esta historia, ¿no? Lo que está ocurriendo hoy día. ¿Qué es lo que ocurre? Me meto rápidamente en archivo, me meto también a casi interrogar a historiadores y documentalistas locales, que son, yo creo,
los custodios de ese conocimiento que a veces no se sabe a pie de calle y que ellos conservan por completo. Y me cuentan algo que me deja completamente anonadado y algo en lo que no había caído nadie hasta ese momento. Me cuentan la historia antigua de este edificio. Me hablan de esa época en la que era el lugar de hospedaje, la que hablaba antes, donde posiblemente Cervantes estuvo hospedado, y de una historia que se narra de un señor que acude a este lugar para pasar una noche o varias noches, y en un momento determinado está intentando sacar agua de ese pozo. Ese pozo es centenario, es un pozo que lleva ahí desde siempre. Luego se ha ido reformando con el paso del tiempo. Cuando se hizo la remodelación de 1992, los cimientos también se reforzaron, pero lo importante es que este hombre, al ir a sacar el agua, según narra esa tradición, cae de cabeza al pozo, con tan mala suerte que, claro, al ser algo tan estrecho no podía darse la vuelta, con lo cual fallece ahogado, y cuando consiguen sacarlo tiene el rostro tan deforme, tan hinchado por la asfixia, con un color tan desagradable que cuando pasaba por allí alguna mujer o pasaba un niño se asustaba, ¿no?, mientras que llegaban las autoridades, y decidieron envolvérselo con un paño negro. Lo primero que encontraron, una especie, vamos a decir, como de bufanda de color negra, le hacen un giro en torno a todo el rostro para que no se le viera para nada. Y ahí se queda el cuerpo. Como no aparece ningún familiar, ningún amigo que dé razón de quién es este personaje, lo entierran en el antiguo cementerio de Vélez, Málaga, pero lo entierran con el rostro cubierto, con el rostro velado, con el rostro negro. Aquello rápidamente me hizo recordar esas historias de aquellos trabajadores, de aquellos policías o de aquel empleado del equipo de limpieza que aseguraba que este señor no tenía rostro, que este personaje extraño no tenía rostro. Yo no sé si esa es la respuesta a este enigma, pero desde luego creo que la relación a veces entre los acontecimientos del pasado, acontecimientos luctuosos, y los acontecimientos que ocurren después, en el momento actual, a veces reforzados por esas obras de remodelación, yo creo que son bastante resaltantes, ¿no? Hacen pensar que quizá exista una relación. Sí es cierto que en este caso ese ser no se intenta comunicar, siempre hace el mismo recorrido. Eso también es algo que sobre todo en el terreno de la parapsicología se suele hablar mucho de la diferencia que hay entre el ser que ha fallecido y que desde el otro lado se comunica, por ese fino velo que separa la vida de la muerte, y lo que se conocería como la impregnación ambiental, cuando ocurre un acontecimiento trágico que provoca que haya una expulsión de energía, una energía muy potente que desconocemos qué energía es. Aquí hablamos un poquito casi a nivel de teorizando, ¿no?, lanzando hipótesis al aire, ¿no?, una energía que se queda plasmada, que se queda entre las piedras, entre las paredes, y que luego provoca que lo que ocurrió en el pasado se reproduzca como si fuera una vieja película, un bucle, una y otra vez. Ese camino de ese señor que sale del pozo, luego desaparece, vuelve a salir una y otra vez, ¿no? Yo creo que sería muy representativo de eso que conocemos como la impregnación ambiental. Vamos a dar un salto a otro enclave también de la Axarquía, que es un pueblecito que a mí me encanta, se llama Macharabiaya. Esta vez voy a pasar las fotografías lentamente porque hay tres historias muy bien diferenciadas, ¿no? En Macharabiaya ocurre algo muy curioso, ¿no? Es un pueblo muy pequeñito, pero que guarda muchos misterios. Pero curiosamente todos esos misterios están centrados en un mismo lugar. Normalmente tú vas a un municipio y te encuentras con una historia de una casa presuntamente encantada en un lugar, de un paraje donde ocurren acontecimientos extraños. Está todo como muy extendido, y aquí todo se sitúa en esa plaza principal donde se encuentra la iglesia y justo debajo la cripta de los Gálvez. Los Gálvez fueron miembros de una familia, yo creo que mítica en la España del siglo XVIII, una familia que además, aunque nace en Macharabiaya, en este pueblecito, que si hoy día es pequeño, más lo era en aquel entonces, un tanto apartado, pero que desde ese pequeño pueblo llegaron a ser personajes importantes en todo el mundo, ¿no? Don José de Gálvez fue ministro de las Indias, por ejemplo, otro de los miembros de esta familia fue embajador en África, embajador en Rusia. Uno llegó a ser, de alguna manera, uno de los que colaboró más activamente junto con George Washington en la independencia de los Estados Unidos. O sea, gente muy conocida, muy conocida. Nunca olvidaron su pueblo.
siempre regresaron para ayudar con ese dinero que habían obtenido a las canalizaciones de agua, a arreglar las carreteras, incluso dejaron una cantidad importante por si en un futuro ocurría algún tipo de tragedia. Pero como antes decía, esto viene muy a colación de la historia que voy a contar después. Hay tres historias fundamentales. Una de ellas está relacionada con un presunto tesoro escondido que está dentro de la iglesia. Ese tesoro sería precisamente, a ver si lo vemos. Bueno, esa fotografía no está concretamente, pero os enseño la zona. Aquí en la entrada de la iglesia, un poquito más hacia atrás, hay una cruz marcada con aceite, con una especie de aceite en el suelo, y esa cruz parece que está como marcando una especie de tesoro. Dicen que es el tesoro de los Gálvez, un tesoro del cual los historiadores no saben dónde fue a parar. O sea, en un momento determinado estos personajes mueren y no se sabe dónde va a parar ese dinero, ¿no? Y supuestamente está enterrado entre la iglesia y la cripta. Pero hay otra historia todavía más importante, porque sí tiene que ver con apariciones extrañas, y es la de una joven que fue a casarse en esta iglesia. Aquí vamos a ver su lápida, que está dentro de la iglesia como recuerdo, aunque su cuerpo no está allí. Ella se llama María López Escaño de Cabrera. Como veis, falleció en 1920, era muy jovencita, tenía 19 años, fue a casarse y en el momento en el que va a dar el sí quiero, cae fulminada en el altar, en esas escaleras que hemos visto. No muere en ese momento, muere 72 horas después. Yo he tenido en mis manos el certificado de defunción y habla de una especie de derrame intestinal que prácticamente la deja moribunda, y a las 72 horas fallece en su cama, y fallece además con el traje de novia puesto, porque sus familiares nunca perdieron la esperanza de que ella pudiera recuperarse y poder llevar a cabo esa ceremonia que tanto deseaba. El caso es que fallece allí, pero a partir de ese momento su figura empieza a verse también dentro de la iglesia, concretamente recorriendo esa zona principal hacia el altar, y mucha gente del pueblo me contaba cómo al mirar a través del ojo de la cerradura de la iglesia habían visto en mitad de la noche esa especie de figura vaporosa de una novia que va caminando hacia el altar y allí desaparece. Pero no son las únicas apariciones que se han dado en este lugar, porque también dentro de la cripta, que es esta de aquí vemos la entrada. Esta es la zona de las estatuas. Todo lo que estáis viendo ahí son estatuas representativas de la familia Gálvez. Este es el catafalco de don José de Gálvez, y nos vamos a quedar con esta placa. Cuando yo visito por primera vez el pueblo de Macharabiaya, me hablan de apariciones extrañas. Me habla de gente que en esa cripta ha podido percibir fenómenos extraños, ruidos, golpes, movimientos de objetos. Hay gente, por ejemplo, que ha estado en la iglesia y estando la cripta cerrada han escuchado cómo se desplazaban bancos de un lugar a otro, pero sobre todo apariciones. Y los que más sufrieron con esas apariciones, curiosamente, no eran ni siquiera malagueños, era un grupo de obreros de Sevilla que había acudido para en esa cripta hacer unas obras de remodelación. Estamos hablando a principios de la década de los 90 del pasado siglo, y que en mitad de la tarde, o sea, en una hora como ahora mismo, con luz natural, que no es lo más habitual para este tipo de fenómenos, se perciben menos, de pronto ven cómo de una de las zonas de la cripta donde están los nichos empiezan a surgir una serie de personajes con ropajes como antiguos, pasan por delante de ellos, que se quedan completamente paralizados y desaparecen por la otra pared. Claro, tal como estos señores soltaron las herramientas, se marcharon y allí están todavía esperando a que las recoja. Es curioso cómo ellos hicieron una llamada al ayuntamiento diciendo que, bueno, no querían pisar el pueblo y posiblemente ni Málaga siquiera, ¿no? Pero no han sido los únicos personajes que han podido visualizar lo imposible, ¿no? Muchos investigadores, a raíz de difundir toda esta historia, han acudido al lugar. A mí me pasó algo curioso allí también con un grupo de una televisión. Eran unos chavales que fueron a hacerme una entrevista, y me acuerdo que se pusieron allí en mitad de la cripta de noche, cerraron la puerta, encendieron todas las luces, que son como, creo que 8 interruptores que están a la entrada. Tú los enciendes todos, cerramos la puerta y bueno, se pusieron allí a hacer la ouija. Yo estaba como observador y aparece el supuesto ente de una persona que estaba allí enterrada. De hecho da una serie de pistas. Yo no participé porque normalmente la ouija es un terreno que me aburre, no me interesa mucho, ¿no? Y bueno, en un momento determinado este ser se despide y los chavales siguieron insistiendo, y el ser se seguía insistiendo en despedirse y ellos continuaban, y parece que casi como a modo de venganza por lo que estaba ocurriendo, en ese momento se apagan todas las luces de la sala, pero además que se escucharon las palmetadas como si una mano invisible pulsara cada interruptor, pla, 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 pla.
y se apagaron todas las luces. Aquello fue una estampida, salieron unos por un sitio, otros por otro, fue tremendo, ¿no? Pero una de las pocas veces que en mi trayectoria como investigador he podido percibir lo imposible, pues yo he vivido cosas, pero alejado, ajeno a lo que es mi trayectoria. Cuando empiezo a investigar y me entero de todas estas historias, hago un recorrido por el interior de la cripta y me doy con una lápida, como esta que estáis viendo aquí, una especie de inscripción del año 1785, un poquito antes de que falleciera la familia Gálvez. Y claro, a mí me deja asombrado, porque esto viene ocurriendo desde hace mucho tiempo y nadie se había dado cuenta de que aquí lo que viene a contar es que la familia Gálvez, antes de fallecer, llega a un trato con el pueblo, con la gente del pueblo. Ellos le dicen, bueno, nosotros que tenemos dinero vamos a dejar una cantidad bastante grande para que lo tengáis ahí guardado, por si en un futuro hay una plaga, si hay un terremoto, cualquier cosa que pueda provocar, no sé, que se venga bajo la iglesia o que se destruya medio pueblo, que podáis con ese dinero salir adelante. Y lo único que pedimos a cambio es una misa perpetua, o sea, una misa al año, el día de los difuntos, y también que no se entierre en la cripta a nadie que no sea familia de los Gálvez, que no pertenezca, aunque sean descendientes, pero a la rama de los Gálvez. Yo me imagino que eso se cumpliría durante los primeros 30, 40 años, luego se olvida por completo, se empieza a enterrar a otras personas en este lugar, y lo de la misa, pues lo mismo, hace poquito se empezó a hacer de nuevo, precisamente a raíz de que empecé a difundir esta historia, ¿no? Curiosamente aquí el ayuntamiento ha empezado a hacer una misa anual. Yo pienso que aquella promesa incumplida fue la que provocó de alguna forma que ellos no se sintieran tranquilos, ¿no? A veces no sabemos por qué estos seres se aparecen, ¿no? Yo creo que existen varias hipótesis que podrían ser lógicas, ¿no? Como sobre todo el apego. Yo creo que el apego es lo que provoca que el ser humano, cuando pasa al otro lado, sienta necesidad de volver, o que no dé del todo el paso al otro mundo, ¿no? El apego por el lugar donde uno ha nacido, donde uno ha vivido, donde uno ha fallecido, de ahí los puntos negros de las carreteras, que también ocurren cosas bastante extrañas, no esa chica de la curva que se te sienta atrás y que no, pero bueno, hay acontecimientos que se han dado en puntos negros que sí son muy curiosos, y yo he conocido muchos en Andalucía y en Extremadura, ¿no? El lugar donde uno está enterrado también. ¿Cuántos vigilantes de seguridad de cementerios han narrado experiencias que a uno les pone la piel de gallina, ¿no? Y también yo creo que no solamente ya el apego, sino la necesidad de buscar justicia, buscar venganza, algo que no has podido hacer en vida. Aquí quizás sería eso, una especie de buscar justicia, de hacer venganza, no venganza, ¿no? Pero sí, yo creo que es más justicia que venganza, ¿no? Esa promesa ellos la cumplieron, ellos dejaron allí ese dinero y el pueblo no cumplió la parte que prometió, ¿no? Y quizá por eso, desde aquel momento, y hasta hace bien poquito, porque curiosamente desde que han empezado a hacer las misas, parece que no se ha producido nada más por allí, ¿no? Con lo cual ahí podría estar también la respuesta a este enigma. Y ahora vamos a salirnos de la exarquía, si me lo permitís, solamente un poquito, luego regresamos, para conocer un enigma arqueológico. No sé por qué hay gente que piensa que el mundo del misterio son nada más las historias clásicas de fantasmas, de ovnis, que eso es lo único que engloba el misterio. El misterio es muy amplio, el misterio es todo aquello que despierte la curiosidad del ser humano, con lo cual lo es la historia desconocida, ¿no? Cuántas veces escuchamos historias de templarios, de masones, y realmente son cosas que nos apasionan, ¿no? La criminología también, el estudiar la mente humana, como una persona aparentemente normal puede llegar a quitar la vida a su semejante, y también, por supuesto, la arqueología, ¿no? Conocer nuestro pasado para llegar a conocernos a nosotros mismos, ¿no? Para conocer esta historia tenemos que hacer un pequeño viaje de 5.000 años. Hace 5.000 años, el ser humano de la prehistoria, digamos que antes de entrar en esa época en la que ya se establece en zonas, vamos a llamar preurbanas, que ya empiezan a formarse núcleos donde la ganadería y la agricultura es lo que empieza a primar, se decantaba por la caza para la supervivencia. Entonces, ellos, que creían más en la magia que nosotros, que miraban más al cielo, que creían en esos ídolos que hoy día nos parecen un tanto extraños, pero que no hay mucha diferencia entre un ídolo de la prehistoria y el Cristo que tenemos colgado en una iglesia, pues resulta que ellos hacían piedras como estas, eran ídolos de la fertilidad. A ellos les preocupaba tanto cuando ya, como antes decía, empiezan a dedicarse a la agricultura y a la ganadería, la fertilidad de aquellos campos y la fertilidad de aquellos animales, ¿no? Y estos ídolos lo que venían a hacer era otorgar
ese don de fertilidad, de fecundar determinadas zonas concretas o determinados animales, ¿no? Entonces se ponían de pie en la zona donde estaba o bien el cultivo o bien en la zona donde estaban los animales, donde estaban guardados, y a partir de ese momento, supuestamente, con esa mirada mágica que tenían algunos, lanzaban todo ese poder, ese presunto poder. Pues bien, este es uno de los casos más curiosos. Ocurrió en Almargen. Resulta que de todos esos ídolos de la fertilidad que se han ido perdiendo con el paso del tiempo, que estarán por ahí enterrados, que se habrán destruido, pues resulta que uno apareció en el pueblo de Almargen, un pueblo muy cercano a la serranía de Ronda, en unas obras de remodelación de una vivienda, en una zona además donde ya se habían encontrado diferentes yacimientos arqueológicos, elementos bastante antiguos. Y resulta que un trabajador pues encuentra esto, no sabe lo que es, ves que ahora está un poquito más limpia, ¿no? En aquel momento cuando lo sacaron estaría llena de polvo, y se la lleva a su casa, se lleva la piedra y dice, uy, qué piedra más bonita, ¿no? Y la pone sujetando una puerta. O sea, esto estuvo, que hoy día es muy importante, estuvo sujetando la puerta de un garaje, hasta que el ayuntamiento se entera y le dice a este señor, oye, tráetela para acá que vamos a estudiarla. Y cuando hacen el estudio se dan cuenta de que efectivamente es un ídolo de la fertilidad que está datado en el 3000 a.C., tiene aproximadamente, si mal no recuerdo, 50 centímetros de alto, unos 25 de ancho, 25 kilos de peso, es una piedra bastante grande, y digamos que el don de la fertilidad lo otorga la unión de ambos sexos. Por un lado la forma fálica, y luego, no se aprecia muy bien por la iluminación, tiene el vientre abultado, es como un símbolo de embarazo, ¿no? Entonces es uno de los ídolos de la fertilidad más curiosos que existen en España. Y estaba en aquel pueblecito, como antes decía, primero enterrado, luego sujetando una puerta, y luego el ayuntamiento lo puso en los bajos. No le dio tampoco mucha importancia, no sabía que esto podía tener algún tipo de valor turístico, y por lo tanto cuando yo conozco por primera vez la piedra, y la tengo además en brazos, estaba en los bajos, en la zona baja del ayuntamiento. Cualquiera podía visitarla, pero no era muy conocida. Empieza a surgir por aquel entonces el rumor de que mujeres que tocan la piedra se quedan más fácilmente embarazadas, y que incluso si un hombre toca la piedra, su mujer, su pareja, puede quedarse también más fácilmente embarazada, porque de alguna manera es como si absorbiera esa energía que se la traspasa a ella. Y entonces, claro, aquello era el cachondeo en el pueblo, imaginaos la frase aquella de hay que pasar por la piedra, pues allí en el pueblo se la tomaban de una manera muy especial, ¿no? Entonces, aquello era un cachondeo. ¿Qué es lo que ocurre? Que a partir de ese momento empiezan a ocurrir casos que ya sí que chocan de lleno con la ciencia. Casos en los cuales mujeres que eran estériles, que llevaban muchos años sin poder tener hijos, yo he conocido muchos casos de esos, se han quedado embarazadas en 3-4 semanas después de tocar la piedra. Claro, eso ya es algo que no tiene explicación científica ninguna. Por ejemplo, en Cuarto Milenio estuve tocando este asunto con una de estas mujeres, con Dori, que ella llevaba 19 años sin poder tener hijos. La documentación médica que ella tenía además decía que era así, había intentado realizar diferentes tratamientos y no había posibilidad ninguna, y resulta que nada más tocarla, a los 3 o 4 semanas, más el sistema convencional, se queda embarazada. Y bueno, aquello evidentemente los científicos, los médicos que la atendían a ella no se lo creían para nada, pero aquello ya de alguna manera provocó que la piedra fuera tan conocida que de los bajos del ayuntamiento se ha llegado a colocar en el Museo de Arte Tarteso, que está en una zona muy vistosa del pueblo, y la piedra está, como estáis viendo aquí, sujeta por una especie de gancho para que la gente pueda tocarla, o sea, no está cubierta por ninguna vitrina. Y de hecho, cuando vas al museo te encuentras con 2 libros, un libro en el que escribes con un color determinado tu historia, o sea, van muchas parejas de muchos lugares del mundo que no pueden tener hijos y narran su historia, y parejas que luego regresan y con otro color y en otro libro narran el milagro que se ha producido, narran ese prodigio, narran cómo su vida parece que de una tragedia familiar de no poder tener descendencia se ha resuelto por completo, y ahora su vida pues es mucho más apacible, mucho más maravillosa, y todo eso lo cuentan en aquellos libros, y yo he podido conocer historias que realmente son muy trágicas y que luego han tenido un final feliz, ¿no? Yo creo que casos como este lo que vienen a demostrarnos es que el ser humano en 5.000 años no ha cambiado tanto. O sea, hace 5.000 años la gente acudía a estas piedras para fertilizar campos y cosechas, y fijaos qué curioso, han pasado 5.000 años y hacemos lo mismo. El ser humano sigue en cierto modo teniendo esa especie de capacidad de soñar ante objetos que aparentemente no tienen valor ninguno, pero que hay personas que sí le otorgan un poder especial, ¿no? Bueno, vamos a seguir en la Sarquía ahora, vamos a regresar a la Sarquía.
con un lugar que me imagino que conoceréis todos, que es la Cueva del Tesoro, en Rincón de la Victoria, un lugar a nivel turístico y a nivel histórico muy importante, porque ya de por sí es un sitio muy llamativo. Creo que nada más hay 3 cuevas como esta, o sea, 3 cuevas en todo el planeta que se hayan formado por la erosión del agua a lo largo de miles y miles de años, de millones de años, y que además haya otorgado a determinadas zonas formas muy especiales, ¿no? Hay formas de animales que se han formado solas, y luego veremos a la curiosa diosa Noctiluca. Pero hay 3 historias que son las que más llaman la atención de este pueblo. Una de ellas, de este lugar concreto, de esta cueva, una de ellas que yo creo que es la que nos ha atraído a todos cuando hemos sido niños, que es la búsqueda de ese tesoro. Yo me acuerdo la primera vez que visité la cueva, como le pasa casi a todos los niños que van allí por primera vez, estás mirando para un lado o para otro intentando encontrar ese tesoro que no se sabe si existe o no, que es un tesoro presuntamente de una serie de reyes maometanos que en la época de la Reconquista lo esconden en esta cueva, y desde entonces no se sabe nada más de él, pero que podría tener visos de ser real, porque a lo largo de las últimas décadas, en las investigaciones, en las prospecciones que se han hecho, han aparecido determinados elementos que, como son monedas de oro, como son candiles antiguos, que demuestran que por lo menos hay zonas de la cueva que todavía no se han conocido y que pueden albergar cosas muy relacionadas con ese tesoro. Luego, lo segundo importante, a nivel casi mágico, es esa figura que hemos visto hace un momentito, que es la figura, la vamos a ver ahora, la figura de la diosa Noctiluca. A ver si la dejo parada para que la veáis bien, que es esta. Aquí la tenemos. Esta diosa viene a ser un poco la representación de la diosa de la noche, de la diosa de la luna, en diferentes culturas. Es una diosa prehistórica que siempre ha sido muy venerada y que ha tenido siempre esta forma que vemos aquí. Ahora bien, lo curioso es que esto se ha formado por la erosión del agua, o sea, no se ha hecho, por lo menos los científicos que la han estudiado no le han visto que tenga ningún tipo de rastro de que haya sido realizada de manera artificial, con lo cual estamos viendo que la erosión del agua ha creado por sí sola, de manera casual o causal, una figura que ya era mítica entre el hombre de la prehistoria, ¿no? Con lo cual tenemos que darnos cuenta de cómo fue la sensación de aquellos hombres del pasado que de pronto entraron una vez a esta cueva y se encontraron aquello que ellos ya veneraban, que ellos miraban y que era la representación de la luna. Quizá por eso este altar bicorne, que sí es artificial, en él se realizaban antiguamente una serie de rituales. Se han encontrado incluso ceniza de haber quemado huesos y haber realizado ese tipo de rituales, ¿no? O sea, tuvo que ser una impresión tremenda. Pero vamos a conocer ahora al fantasma de la cueva. El fantasma de la cueva se aparece sobre todo por esta zona, el Pozo del Suizo. La Cueva del Tesoro durante muchos años ha sido un lugar donde se han realizado muchas búsquedas particulares de tesoros. O sea, la gente llegaba allí como el que llega a su casa y empezaban a dinamitar determinadas zonas. Eso ha provocado que la cueva, en cierto modo, se haya visto un tanto destruida en algunas partes, que no esté como estaba en aquel entonces. Y uno de aquellos personajes que aparece hace aproximadamente 120 años era Antonio de Lanari. Él se autocalificaba descubridor de tesoros y llega a la cueva, no había nadie en ese momento y vamos a decir que se la queda para él. Allí empieza a dinamitar diferentes zonas, va buscando ese tesoro con el que nunca dio, pero resulta que en un momento determinado ocurre una tragedia. En esta zona que se conoce como Pozo del Suizo, es la zona donde al dinamitar un sector determinado se le viene encima un trozo de cueva y muere en ese lugar concreto. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el momento en el que descubren su cuerpo, los forenses se dan cuenta de que este hombre lleva muerto allí bastante tiempo. Lleva muerto aproximadamente 2 semanas, 2 semanas y media, es la datación que ellos realizaron. Pero lo curioso es que gente del entorno, porque este hombre además llamaba mucho la atención, tenía una barba larga, era un personaje que iba con la ropa raída, que daba como mucho miedo, mucho respeto a la gente de la zona. Pues pocos días antes de que ocurriera este descubrimiento de su cuerpo, había gente de la zona, había dueños de ventas donde él iba a comprar, que lo habían visto comprando, pero lo habían visto físicamente, comprando la comida, pagando, cuando los forenses determinaban que para ese momento ya estaba muerto, que llevaba muerto bastante tiempo, ¿no? Y de hecho, dentro de la cueva, incluso en la actualidad,
Yo hablé con la anterior gerente, que estaba hace 2 o 3 años en la cueva, Elizabeth, y me contaba cómo había turistas que cuando llegaban allí, en algunas ocasiones decían: oye, qué bonito el audiovisual que habéis puesto, el hombre este que se aparece de cintura para arriba con una barba blanca y que luego desaparece. Allí no hay audiovisual ninguno, allí quien se aparece es la figura supuestamente de Antonio de Lanari, de este personaje que fallece allí y que parece que se sigue apareciendo, que sigue caminando por aquel que él cree que es su hogar, ¿no? Y vamos a conocer otro sitio también de la Axarquía, que es precisamente el primer enclave en el que yo me adentro dentro de la ruta por todos los pueblos de Málaga, que es esa pedanía de Benaque. Esta es su iglesia, esto pertenece al pueblo de Macharavillaya. Bueno, esto concretamente es Almáchar, porque la historia comienza allí. Esa imagen del Cristo que hemos visto antes es un Cristo muy milagroso. En Almáchar resulta que la gente habla de un milagro, de una tormenta, ocurrió hace un par de siglos, una serie de marineros que estaban faenando y de pronto les cae encima una tormenta tan terrible que ellos ya se veían prácticamente naufragando. Entonces, aferrándose un poco a lo imposible, aferrándose a la religiosidad de cada cual, como hace uno en un momento de tensión, ellos piden al cielo que alguien les ayude, ¿no? Y contaban que de pronto se aparece a lo lejos una figura de un Cristo que empieza a acercarse. Según se va acercando la tormenta se va atenuando, se va formando como una especie de cúpula que les protege del agua, que les protege del viento, hasta que finalmente el Cristo llega hasta ellos y en ese momento la tormenta se detiene y el propio Cristo va indicando a esos marineros el camino a la costa, hasta que finalmente llegan sanos y salvos a la arena, y cuando se bajan del barco el Cristo ha desaparecido por completo, nadie sabe dónde está. Y ellos, presintiendo que era un Cristo de alguna iglesia de Málaga, de la provincia de Málaga, empiezan a recorrer pueblo por pueblo, empiezan por la zona de la costa y rápidamente en pocos días se dan cuenta de que ese Cristo que está en la iglesia de Almáchar era aquel Cristo que ellos habían visto en el mar, y era fácilmente identificable por una cinta verde que lleva en la cintura, de hecho es conocido como el Cristo de la banda verde. Entonces aquello lo hacía diferente a otros Cristos, era mucho más fácil identificarlo. Bien, aquella historia fue muy conocida en el pueblo, de hecho la gente decía que la noche de la tormenta, a la mañana siguiente, habían visto el Cristo que amaneció con la ropa llena de algas, con la ropa llena de agua salada, y eso ya les hizo pensar que algo raro había ocurrido, hasta que llegan aquellos marineros asombrados diciendo: aquel Cristo es el que nos ha salvado. Bien, esa historia es la que ocurre en Almáchar hace un par de siglos. Pues resulta que este Cristo es tan famoso que una señora de Almáchar que se va a vivir a Benaque decide hacerle una fotografía en blanco y negro y esa fotografía colocarla en la iglesia de Benaque para que la gente de su entorno, sus familiares, sus amigos, sus vecinos pudieran disfrutar también de ella. Esa fotografía en blanco y negro se ubica dentro de aquella iglesia. Y van pasando los años y van pasando las décadas, y resulta que en la década de los 80, a mediados de los 80 me parece que era, una señora que es la que tiene la llave de la iglesia, que es la que va a abrir por las mañanas para los turistas, porque es un lugar pequeñito pero con mucho encanto. Allí se encuentra también el museo del poeta Salvador Rueda, y dentro de la iglesia hay unos espotos antiguos muy curiosos. Pero el caso es que esta señora entra, se acerca como todos los días a cambiarle las flores al Cristo, y de pronto se da cuenta de que ya no es una fotografía en blanco y negro. Hay zonas de esa fotografía que han tomado color de un día para otro, curiosamente la banda verde y una zona amarilla del palio de lo que es la imagen, ¿no? Voy a pararla para ver si así la podéis ver un poquito mejor. Así. Bueno, no puedo acercarla más, pero como antes decía, la zona de la banda verde es la que está en verde, esta zona del palio está en amarillo. Y la gente que ha estudiado la fotografía, la gente que entiende no solo de temas fotográficos, sino también de temas informáticos, aseguran que no hay ningún tipo de pigmento, que no se ha modificado la fotografía para nada, que siga siendo aquella fotografía de la década de los 40 que de pronto ha tomado color. Y esto aparentemente no tiene mucha importancia para la gente de Málaga, de hecho el caso no es apenas conocido, pero yo os aseguro que si esto en vez de en Málaga hubiera ocurrido en algún lugar de Latinoamérica, hubiera ocurrido en México, en Chile, esto sería un peregrinaje continuado en el tiempo para visitar algo que sí que no tiene explicación ninguna, que es completamente prodigioso. Por eso os recomiendo que la visitéis, que
visitéis esta imagen, porque no sabemos cuánto tiempo va a estar allí, ¿no? De momento se conserva en el mismo lugar. Benaque, en Macharabiaya. Es una pedanía de Macharabiaya. Bueno, volvemos a salirnos de lo que es la Sarquía para irnos a la Serranía de Ronda, a un pueblecito maravilloso también como es Alpandeire, el pueblo de Fray Leopoldo de Alpandeire, que llevo aquí colgado del cuello, pero un pueblo donde también existen dos individuos muy curiosos que son los que veis aquí. Foto un poquito desagradable, pero no podía pasar por alto este misterio, ¿no? Esto se encuentra bajo la iglesia de Alpandeire, que es conocida como la Catedral de la Serranía, porque es una iglesia que casi es más grande que el propio pueblo, es un pueblo pequeñito, peatonal, ¿no? Y la iglesia, como veis, parece casi una catedral. Y esta es la puerta de la cripta. Bien, hace aproximadamente 50 años, se hacen unas obras de remodelación dentro de la iglesia, dentro de lo que es la cripta, y entonces salen a la luz una serie de cuerpos antiguos. Se descubre que hay una cripta de la época de la Reconquista y empiezan a salir diferentes cuerpos de los nichos que hay en las paredes. Pero se encuentran dos, que son los que estamos viendo ahí, que son los más llamativos, primero porque estaban en una zona, vamos a decir, más privilegiada, en unos nichos mucho más grandes, estaban juntos los dos también, con lo cual se presupone que, ya que uno es hombre y otro es mujer, son marido y mujer, o sea, era un matrimonio, y los historiadores piensan que pertenecen precisamente a repobladores cristianos, a cristianos viejos, como se les llamaba en aquel entonces, que después de la Reconquista entran a tomar Alpandeire y empiezan a vivir allí. Bien, eso cuando se encuentra en la década de los 40 no se le presta mucha atención, de hecho los cuerpos se quedan allí medio tirados en la zona de la cripta, en esa zona pequeñita, es un cuarto. Y digamos que aquello se convierte en el enclave del terror de los niños de la zona. O sea, había casi una especie de desafío entre los niños a ver quién es capaz de acercarse a la puerta, de mirar a través de las verjas. Pero claro, cuando te asomabas lo que veías eran unos cuerpos extraños, momificados, apoyados allí contra las paredes, ¿no? Que eso provocó además que se fueran deteriorando con el paso del tiempo, porque salieron casi perfectos, ¿no? Pero según van transcurriendo las décadas se van dando cuenta de que aquello puede tener importancia. Y es cuando se hace el estudio que he comentado hace un momento y se llega a esa conclusión de que son personajes posiblemente importantes con un capital económico diferente del resto de las personas, porque consiguieron acceder, no se sabe cómo, a un proceso de momificación muy similar al del antiguo Egipto. O sea, yo he estado ahí con médicos, con anatomistas, con gente que realmente entiende del asunto. Hice un reportaje en su momento para Año Cero, junto con el informe que realizó el doctor Miguel Ángel Pertierra. Y él, al analizar estos cuerpos, se da cuenta de que el sistema es muy parecido. Salvo algunos detalles, los cuerpos se conservan perfectamente bien, o sea, se sabe que no es una momificación natural, es una momificación completamente artificial. De hecho, las características de la cripta provocarían todo lo contrario, que el cuerpo se deteriorara mucho más rápido, y el que se hayan conservado medianamente bien ya predispone a pensar que hay una momificación de por medio, pero es que los detalles son muy similares, ¿no? Cuando uno analiza el tejido, cuando uno analiza zonas del cuerpo que están cortadas perfectamente y se puede ver en la musculatura, se puede ver los tendones, los que entienden de eso, yo no, aseguran aquello. Y aquí es donde surge un gran enigma. Estamos hablando de un pueblecito pequeño, perdido en la Serranía de Ronda, está casi perdido hoy día, tenemos que imaginarnos cómo sería hace 5 siglos, cómo y de qué manera este matrimonio es capaz de acceder a algún grupo con los conocimientos suficientes como para haber sido herederos de aquel conocimiento del antiguo Egipto que ya quedaba tan lejano, que ya no tenía nada que ver en aquel entonces, ¿no? Es un enigma que yo he intentado llevar a veces a las universidades, no me han hecho ningún tipo de caso, pero yo creo que si antes de que las momias desaparezcan por completo, antes de que se deshagan prácticamente por el mal estado de la cripta en la que se encuentran, por la temperatura, por la humedad, yo creo que si eso se estudiara en una universidad se podría llegar a una conclusión que quizá cambiaría la visión de Málaga, la visión de algunos pueblos aislados que posiblemente albergaban mucho más de lo que nosotros pensamos, ¿no? Por eso es un enigma que dejo ahí también pendiente, ¿no? Y que os recomiendo que visitéis si alguna vez pasáis por allí por Alpandeire.
Bueno, esta historia es también de la Axarquía, del pueblecito de Arenas y concretamente de la pedanía de Daimalos, pero entronca con una historia mucho más antigua que tiene relación con un libro que ya publiqué hace tiempo, se llama Los Iluminados de Tolox. Y en aquel libro yo hablaba de un acontecimiento que fue muy importante en toda España, incluso en otros lugares del mundo, porque en Tolox, a finales del siglo XIX, llegan unos personajes siniestros que tenían en Málaga una especie de gabinete esotérico donde adivinaban el futuro, presuntamente. Estaba llevado por una señora, por un hipnólogo que había estado estudiando hipnosis en aquel entonces, que la hipnosis aquí en España ni se conocía, y en lugares como Francia o Inglaterra, bueno, estaba todavía casi en pañales. Pues se ve que este señor era especialista en hipnosis y un falso sacerdote. Ellos llegan al pueblo de Tolox, ahora hablaremos de Daimalos y de Arenas. Y en ese pueblo, al igual que habían hecho en muchos otros de la provincia, empiezan a engañar a la gente, empiezan a decir que va a venir el fin del mundo, que el fin del mundo está prácticamente ya con el cambio de siglo. Estamos hablando del año 1889, si no me equivoco, y que, bueno, con el cambio de siglo ya vendría el fin del mundo y que la única manera de subir más livianos al cielo era deshaciéndose de los bienes materiales, que él se quedaba. Y eso lo había hecho ya en varios pueblos, había sido expulsado de malas maneras de muchos pueblos por engañar a la gente de esa manera, de esa forma. Pero en Tolox parece que se les va la mano porque no solamente empiezan a utilizar la hipnosis con aquellos personajes, gente humilde, gente que no sabía tampoco de este tipo de cuestiones, que no sabían ni lo que era la palabra hipnosis, y también empezaron a utilizar alucinógenos locales, el beleño, la belladona. Claro, aquella mezcla provocó que se creara una histeria colectiva y que prácticamente medio pueblo decidiera quitarse la vida, porque decían, o sea, ya esto era ajeno ya al Padre José, el grupo se volvió tan loco que deciden que la mejor manera de subir antes al cielo era quitándose la vida. Entonces se reúnen todos en una zona a las afueras que se llama Río Verde, muy cerca del río. El Padre José se había quitado de en medio, los otros personajes también, porque sabían que ahí iba a ocurrir algo grave. No fue tan grave al final, por suerte, porque llega la Guardia Civil en el último momento, pero allí estaban quitándose la piel con cuchillos jamoneros, arrancándose la piel unos a otros, porque claro, primero intentaban clavarse los cuchillos, se daban cuenta que eso dolía y dijeron, bueno, pues vamos a quitarnos la piel poco a poco, y empezaban a arrancarse la piel unos a otros. Iban a lanzar incluso un bebé, a un niño pequeño, al fuego, y en ese momento un vecino lo coge rápidamente y se lo lleva, y en el último instante llega la Guardia Civil. Seguramente si no hubiera llegado, aquello hubiera sido un suicidio consumado de 50 y tantos, 60 personas. O sea, no hablamos de algo pequeño, de 5 o 6, hablamos de casi medio pueblo que intenta realizar ese suicidio colectivo, ¿no? Por eso esa historia se convierte en el primer caso documentado en España de intento de suicidio colectivo, de fanatización de masas, del uso de alucinógenos y también del uso de la hipnosis. Y tuvo un proceso judicial muy curioso, un proceso que es el que yo utilizo también en el libro para describir escenas como, por ejemplo, en la sala de interrogatorios, en la sala de vistas, en el juzgado, pues resulta que para demostrar que aquellos personajes que habían sido hipnotizados, se hipnotizaron, o sea, se trajo un hipnólogo para que allí delante de toda la gente, de los periodistas, se pusiera una persona en estado catatónico en lo alto de una mesa. Aquello fue un espectáculo, ¿no? Algo que no se había visto nunca en Málaga, ¿no? Y curiosamente nunca se investiga al Padre José, nunca se intenta localizar a este falso sacerdote, que se va y sigue haciendo fechorías por ahí, a los otros personajes tampoco, y curiosamente los que son multados son los propios habitantes de Tolox. Les caen multas grandes, algunos penas de algunos días de cárcel, una cosa que me pareció estrambótico, ¿no? Y por eso yo quise hacer aquel libro, el de las 4 columnas, Los Iluminados de Tolox, para reivindicar que aquellos personajes no tuvieron culpa de nada y que los que habían cometido esa maldad venían de fuera. Pues bien, ¿qué tiene eso que ver con Benaque, con Daimalos, con este pueblecito con nombre tan curioso? Pues supuestamente el Padre José, después de haber recorrido varios lugares, entre ellos Nerja. En Nerja creo que hay una copla que dice algo relacionado con el Padre José. No me acuerdo ahora cómo era, pero un historiador local de aquí, de Nerja, me comentó que también aquí había estado el Padre José, que estuvo engañando a mucha gente y que había una copla. La tengo en casa, no he caído en traérmela, pero que dice algo del Padre José. Fue otro de los sitios donde estuvo engañando a la gente. Pero de ahí parece que en el pueblo de la pedanía de Daimalos surge en un momento determinado, también a finales de aquellos años, 15 años, creo que habían pasado 12 o 13 años de lo de Tolox,
llega un personaje que dice que viene de parte del obispado para ocupar el puesto de la iglesia, que estaba vacío. Normalmente había un sacerdote que era el que iba por diferentes pueblos, pero él llega allí y dice que no, que en el obispado le han dicho que él va a ser el nuevo sacerdote y que se llama el Padre José. Qué casualidad. Claro, la gente no se dedica a investigar si realmente eso es verdad o no y lo dejan que empiece a realizar su labor en este pueblo. ¿Qué es lo que ocurre? Empiezan a desaparecer objetos de valor, empieza a desaparecer dinero en casas de personas, ¿no? Parece que este falso sacerdote se colaba para robar. Pero lo que es peor, empieza a mantener relaciones sexuales con diferentes mujeres del pueblo. Aquello ya provocó la ira de los hombres del municipio y esto, lo que viene ahora, ya es parte de la tradición, no se sabe si es verdad. Dicen que a este hombre lo apalean, lo matan y lo entierran en este lugar, en la iglesia, en esta especie de módulo que estáis viendo aquí. Aquí se ve directamente cómo ese módulo es artificial, está tapando una antigua entrada. Se supone que hacen el módulo para meter dentro a este falso sacerdote y a sus amantes. Todos ellos, ya muertos, son enterrados ahí. Entonces se construye esto para disimularlo y se pinta de blanco para que parezca que es parte de la iglesia, pero como estáis viendo ahí no es parte de la iglesia, aunque es difícil indagar dentro de ese módulo porque al estar pegado, pues supuestamente es jurisdicción de la iglesia en este caso. Bien, a este lugar le llaman el Rincón de las Ánimas y le llaman así porque antes de que la gente supiera nada de la historia de este falso sacerdote, o sea, en épocas más o menos recientes, hablamos de 30, 40 años, en mitad de la noche se escuchaban gritos y se escuchaban llantos dentro de ese módulo. O sea, la gente no quería pasar por ese caminito estrecho porque realmente les daba miedo, ¿no? Pero hubo una época un poco anterior en la cual la parte de arriba no estaba solamente lo que es el módulo. Y un señor del pueblo, Francisco, resulta que una noche decide indagar a ver qué es lo que hay ahí dentro, porque él también había sido de los que había escuchado aquellos gritos, aquellas voces, y una madrugada, sin que nadie lo viera, sale con una escalera de madera y con una serie de herramientas para escarbar, ¿no? Pone por lo que cuentan sus descendientes, que todavía existen, pone la escalera, empieza a subir. Una vez que está arriba se encuentra con que hay escombros, hay maderas, hay, digamos, una mezcla de desechos que él empieza a apartar con las manos. Y supuestamente sale un brazo de la tierra, sale una mano que la agarra del cuello y le dice: esto te pasa por metomentodo, y le hace movimiento con la mano que lo deja prácticamente aterrado en el lugar, ¿no? Él cae al suelo, se marcha corriendo, son sus hijos los que al día siguiente recogen las herramientas y esa historia ha quedado plasmada en el pueblo. Yo no sé si esa vinculación de este Padre José será real o no con la del Padre José de Tolox, pero después de haberlo visto pasar por varios lugares de Málaga no me parece muy descabellada la idea, porque además por fecha prácticamente coincide, con lo cual si eso fuera así, después de aquel recorrido engañando a gente en distintos lugares de Málaga y de que además había estado preso en varios sitios, este habría sido su final, con lo cual habría sido un final medianamente merecido. El Padre José estaría enterrado en ese pueblecito de la Axarquía, en esa pedanía que pertenece al pueblo de Arenas y que es de Aymalos, un lugar también bastante curioso. No sé cómo andamos de tiempo, Juan Manuel. 10 minutos, ¿no? Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta con respecto a las historias que he contado o cualquier otra cosa. Sí. Sí, mira, por ejemplo, has hablado de la cueva del tesoro, ¿no? Sí. ¿Has estado aquí en la cueva de Nerja? Sí, claro, también. Sí, no he estado indagando, pero sí he estado dentro y es un sitio... Es un poco así receptiva y bueno, sí. Me pasó algo muy curioso, justo en un lugar, pregunté en la puerta y se había muerto. Sí. Y bueno, me parecería muy interesante que... Claro. Es una de las cosas que tengo pendiente, el indagar en esta cueva, porque ya de por sí yo llevo viniendo mucho tiempo a la cueva, como cualquier persona, desde niño y tal, y siempre he notado algo especial dentro, ¿no? Es un lugar que... Hay sitios muy especiales. Claro. ¿No te voy a decir cuál? Sí, sí. Y luego a nivel arqueológico, un lugar importantísimo también. Se había descubierto hace poco... Y además, claro, yo no sé, ¿no? Puede ser mi imaginación, pero yo creo que oculta algo más. Porque yo estuve trabajando allí y a mí como me gusta escribir, pues yo empecé a preguntar para mí, sí. más por profesionalidad. Y hubo personas que me dijeron que me iban a traer documentos, pero después me dijeron, mejor lo dejo. Y no se me ocurre escribir nada. ¿Y qué sospechas que puede ser lo que...? Pues mira, yo más o menos te cuento, que no lo sé, sí. puede ser mi imaginación, por lo que me viene. Se descubrió un poco después de la posguerra.
de las dos perras. Y bueno, podría ser el tema político de aquel tiempo, que desaparecieron mucha gente. Fui con un amigo mío, que vaya, no, creo que no sea en este plano, aunque hoy está aquí, y me dice, Fina, me ha venido esto, esto y esto. Una mujer rezando. Ya no te ha caído de la... Claro. Bueno, pues el tema parece curioso, ¿no? Y viene un poco a demostrar que algo se nota allí cuando uno... Sí. Una persona que ya no está aquí, que era una persona que me ayudó muchísimo, me dijo unos masajes. Ah, vaya. Pues me lo apunto, me lo apunto. Debíamos, pero... Claro. ¿Qué? ¿Que todo el mundo está allí? Sí, está aquí. Sí, aquí. Claro, aquí. ¿Alguna otra cuestión, apunte o alguna pregunta? ¿Da tiempo algo más, Juanma, o lo dejamos aquí? Sí, ¿no? Bueno, voy a mirar a ver alguna otra historia. Bueno, yo creo que con esta historia podríamos terminar. Es del pueblecito de Benamocarra, muy cerca de Vélez, Málaga. Y allí a las afueras hay un cortijo, se llama Cortijo de Lucena, porque pertenece a la familia Lucena, que además es conocida en el entorno porque uno de sus miembros era un conocido poeta en la zona, el poeta campesino le llamaban, José Lucena Gordo. Pero esta historia ocurre 150 años atrás, ¿no? Cuando la finca pertenecía a un matrimonio que de pronto una tarde se encuentran con un mendigo que acude a la casa para pedir no solamente cenar, sino también pasar la noche. Y esto, que nos puede parecer ahora muy raro, era muy habitual en la Málaga de aquel entonces, en Málaga capital y en los pueblos, que los mendigos acudieran a las casas para pedir restos de comida. La gente se los daba normalmente, y si había posibilidad de que durmiera en algún lugar, le dejaban dormir, siempre por una noche, 2 noches. Con lo cual aquel matrimonio decide no solamente darle de cenar a este señor, un señor con una barba larga, con una especie de ropaje también bastante casi hasta el suelo, un ropaje largo. Y el mendigo se va después a dormir a una habitación que le dejan dentro del cortijo. El caso es que a la mañana siguiente, cuando se levanta ya desayunado, se marcha, pero le dice, ahí les dejo un regalo, ¿no? Y este matrimonio se queda un poco asombrado, y cuando ya se ha ido el mendigo se acercan a la habitación. Estos son los descendientes de Lucena, y se encuentran esa imagen, un dibujo, una pintura en la pared, una pintura muy burda, sin ningún tipo de valor, vamos a decir artístico, pero sí valor sentimental. Y esa pintura es de un Cristo, un Jesús de Nazaret crucificado. Como digo, parece que lo ha hecho un niño, no tiene apenas valor artístico ninguno, pero ese Cristo tenía y tiene el rostro que representa aquel mendigo. O sea, es como si hubiera hecho un autorretrato, el mendigo se hubiera autorretratado con forma de Cristo, con forma de crucificado. Bien, hasta ahí no tiene ningún misterio, es algo simplemente a nivel anecdótico. Pero a partir de ese momento empiezan a ocurrir cosas extrañas en esa habitación. Se escuchan en mitad de la noche golpes, voces. Cuando, por ejemplo, este matrimonio se levantaba de madrugada para ir al baño, para beber agua, veían cuando llegaban al pasillo que de esa habitación surgía una luz, y cuando se acercaban la luz iba desapareciendo y desaparecía justo dentro del cuadro, de esa especie de pintura extraña, ¿no? Que ahora tiene debajo ese soporte para poner velas y flores, ¿no? Aparte de eso, en la época de la Guerra Civil, la pintura se tapa por completo, se encala para evitar problemas políticos, y curiosamente escupe la pintura solamente en la zona del rostro. O sea, el rostro siempre aparecía surgiendo de entre aquella cal. Claro, aquello provocó que el Cristo llegara a ser más famoso que el Cristo de la iglesia. De hecho, hubo un cierto, vamos a decir, una pelea entre el sacerdote y los dueños de la finca, porque la gente iba más al cortijo de Lucena que a la propia iglesia, ¿no? Y aquello no le gustaba mucho al cura. Pero eso a la vez provoca
que la gente empieza a pedir prodigios, que empieza a pedir milagros, que empieza a pedir favores al Cristo y que muchos de esos favores se cumplieran supuestamente, ¿no? Pero sobre todo hay algo muy importante: del Cristo se ha reformado en los últimos 150 años, se ha pintado el alrededor, pero nunca el rostro, ¿no? Y dicen que es bastante curioso que en 150 años esa pintura haya aguantado tanto, porque solo tiene unas pequeñas imperfecciones, que sobre todo era de la época en la que lo encalaban cada 2 por 3 para intentar taparlo, ¿no? Si alguna vez vais por Benamocarra, podéis visitarlo, o sea, la familia está siempre muy abierta a que cualquier persona entre, es como un lugar mítico para ellos y por lo tanto están siempre deseosos de que la gente pueda llegar y mirar y tocar esa imagen, ¿no? Y un poquito más lejos de allí, un poco más lejos de Benamocarra, tirando un poquito más hacia el norte, creo que nos da tiempo a contar este último enclave, ¿no? Más que historia. Tenemos el pueblo de Periana, porque yo creo que un pueblo no es un pueblo si no tiene su casa fantasma. Siempre hay una casa que es la casa del espanto, la casa del miedo, y en este pueblecito esa casa es la que es conocida como la casa del Demetrio, es esta imagen que estáis viendo aquí. Vamos a dejar además parada. En esta casa hace 100 años vivía un señor llamado Demetrio. Y era una persona que le gustaba guardar siempre el dinero en una especie de hueco que tenía en el suelo. Supongo que era la costumbre de la época, ¿no? El tener siempre el dinero escondido en algún sitio concreto. Y bueno, allí pues tenía un trozo de suelo que él levantaba, lo escondía allí y nadie se enteraba, ni siquiera sus familiares, ¿no? El caso es que fallece tiempo después y cuando sus hijos deciden vender la casa, o venderla o alquilarla, sacarle algún tipo de beneficio, previamente llaman a unos obreros. Los obreros llegan al lugar, empiezan a hacer las obras por un sitio y por otro, hasta que uno se encuentra con el dinero y se lo queda, no le dice nada a nadie. Cuando descubre aquello, el saquito con todo el beneficio de una vida de sacrificios de Demetrio, pues se lo guarda rápidamente y se marcha. A partir de ese momento empiezan a ocurrir fenómenos que los percibe mucha gente del pueblo. De hecho, la memoria popular sigue narrando historias que ocurrían hace 40, 50 años, ¿no? Supuestamente por el ventanuco de arriba se veía pasar una figura, cuando estaba la casa completamente vacía, una figura que iba de un lugar a otro. Se escuchaban golpes de dentro hacia afuera, o sea, cuando alguien paseaba por aquí, estando la casa vacía, estando la casa todavía en obra, ¿no? Y cerrada por completo, es como si alguien pegara una patada de dentro afuera y el que pasaba por allí se llevaba un susto tremendo. Y claro, fue conocida como la casa del terror o la casa de Demetrio. Esa información de esos acontecimientos llega a oídos de aquel obrero. El obrero se siente mal, ya se había gastado una parte, pero bueno, por lo menos tuvo la decencia de devolver la parte de dinero que le quedaba, sintiéndose culpable. No sabemos si sintiéndose culpable o porque también en su casa había sentido algo, quién sabe, ¿no? Pero el caso es que llega un día a los descendientes de este señor y les entrega esa cantidad restante de dinero. Y a partir de ese momento desaparecen los fenómenos, ya no vuelve a ocurrir nada más aquí. Pero todavía se sigue creyendo que es una casa donde ocurren cosas. O sea, cuando un lugar queda marcado de por vida. Cuando en un sitio durante un tiempo determinado ocurren fenómenos extraños, da igual que luego desaparezcan, que la gente como que no quiere vivir allí, ¿no? Ya la memoria popular afinca ese lugar como un lugar maldito, como un lugar marcado. Y de hecho, ya estáis viendo hoy día cómo está. Sigue estando igual que hace prácticamente un siglo. La casa abandonada, no vive nadie, al lado sí, pero lo que es este módulo no. Sigue siendo entre la gente del entorno la casa del terror. Y cuando preguntas por allí, yo pregunté no solamente a la gente de la calle, sino del propio ayuntamiento, me hablaban de ese nombre, de ese término, ¿no? La casa del terror o la casa de Demetrio. Otro sitio también bastante curioso. Lo dejamos aquí, ¿no? Bueno, voy a quitar esto. Pues espero que os haya gustado estos enclaves y sobre todo, como siempre digo, no solamente conocer historias, sino también que os animéis a visitar esos lugares, ¿no? Yo siempre digo que los libros, que las cosas que se hacen en radio, en televisión, tienen que ser continuadas por el lector, por el televidente, por el radioyente, para que convierta todo eso en una especie de mapa de carreteras y uno pueda conocer y palpar el misterio. Así que ahora os dejo con Juan Manuel y con Enrique y muchas gracias por todo.